Hola, en este video vamos a revisar el tema de listas. Hasta este momento hemos visto variables que guardan un solo valor. Entonces, si nosotros quisiéramos asignar otro valor a esta variable, el valor anterior lo perderíamos. Por ejemplo, si tenemos la variable x y le asignamos el valor 2 y luego imprimimos cuánto contiene x, nos va a imprimir un 2, un solo valor. Si luego nosotros quisiéramos asignarle el valor 4 y volvemos a imprimir esta x, nos va a dar 4. Eso quiere decir que el valor 2 lo perdimos y solamente nos quedamos con el último que le asignamos. Entonces, ¿qué es una colección? Una colección es algo que nos permite agrupar un conjunto de valores bajo un mismo nombre de variable. Esto es muy conveniente porque nos permite acarrear este conjunto de valores en un solo paquete. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos acarrear una colección de amigos, podríamos poner un solo nombre de variable y a esta variable la podemos relacionar con cuántos amigos o elementos nosotros queramos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de amigos, podemos tener a nuestro amigo José, María, Julieta, etc. Si nosotros queremos hacer una colección de ropa, entonces también podemos asignarle tantos valores como nosotros queramos. Por ejemplo, el valor calcetas, y luego también le agregamos el valor camisas y el valor pantalón. Entonces, una lista es una colección de valores. Las listas constantes son aquellas que nosotros vamos a definir entre un par de corchetes. Y dentro de este par de corchetes vamos a poner tantos valores como nosotros queramos, separados por comas. Estos valores pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser numéricos, pero también podrían ser cadenas, como son rojo, amarillo, azul, que son colores. Pero no tienen que ser, los elementos de una lista no tienen que ser del mismo tipo. Podríamos tener cadenas y números, como por ejemplo en esta lista tenemos como primer elemento el color rojo, que es una cadena, y luego el número entero 24 y luego el número flotante 98.6. Pero una lista también podría contener otras listas. Por ejemplo, en esta lista nuestro primer elemento es el número 1, el segundo elemento es una lista que contiene el número 5 y el número 6 y nuestro tercer elemento es el número 7. Y una lista también podría estar vacía. Aquí no quiero que se preocupen por la estructura for, nada más quiero que veamos cómo podríamos utilizar el for para recorrer una lista. Por ejemplo, si yo tengo mi lista de amigos y ya dijimos que en mi lista tengo a José, María y a Julieta, entonces yo puedo querer recorrer esta lista para enviar a cada amigo un mensaje de Feliz Navidad. Entonces voy a hacer un for y le voy a decir: por cada amigo que yo tenga o por cada elemento que yo tenga en mi lista de amigos, imprímeme el siguiente mensaje: Feliz Navidad, amigo, que se traduce en Feliz Navidad, José, María y Julieta. Y cuando termines, imprime un listo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que va a hacer es que con esta variable yo va a tomar como valor a cada iteración un elemento contenido en la lista. Entonces, en la primera iteración, esta variable amigo va a contener este primer elemento, que es José. Entonces, el mensaje que se va a imprimir aquí es Feliz Navidad, José.
termina, se va a la siguiente iteración y en la siguiente iteración ahora va a tomar el segundo elemento. Y ahora amigo va a contener María. Entonces se va a imprimir el mensaje Feliz Navidad María. En la siguiente iteración va a tomar el siguiente valor, que es Julieta. Entonces se va a imprimir el mensaje Feliz Navidad Julieta. Y como no tenemos más elementos, se va a salir y va a imprimir listo. En este caso quiero que noten que yo estoy utilizando para mi lista de amigos, para nombrar cada uno de esos elementos utilizo el nombre de variable amigo. No tiene que ser específicamente así, en realidad podría ser cualquier nombre. A Python no le importa eso. Mi lista podría llamarse Z y yo podría decirle a Python que cada elemento que tiene en la lista, a cada iteración lo va a almacenar en la variable X. Y luego mando a imprimir mi mensaje tomando en cuenta esta X. Entonces, el nombre no importa. Todo lo que importa es que lo acomodes en la manera correcta. Pero como habíamos visto en el video pasado la importancia de los mnemotécnicos, si yo tengo una lista de amigos, entonces yo sé que cada uno de estos elementos es un amigo. Entonces a mi variable que va a cachar esos valores, le voy a poner amigo para utilizar mnemotécnicos, ¿ok? Pero podría ser cualquier otra cosa. Al igual que con las cadenas, en una lista se puede acceder a cualquiera de sus elementos por medio de su índice, colocado dentro de un par de corchetes. En una lista, cada elemento tiene una posición, un índice, ¿sí? Y recordemos que cuando estamos hablando de listas, los índices vamos a empezar a contar desde cero. Entonces en este caso que tenemos una lista de 3 elementos, nuestra lista de amigos, tenemos la posición 0, 1 y 2. Y esta lista contiene 3 elementos. Entonces, si yo quiero imprimir el elemento que está en mi lista amigos en la posición 1, esta es la posición 1, me va a imprimir María. ¿Ok? A diferencia de las cadenas, las listas sí pueden ser modificadas, una cadena no. Si tú quieres modificar una cadena, lo que tienes que hacer es crear una nueva cadena. Por ejemplo, vamos a ver aquí nuestro código. Si nosotros tenemos la variable fruta y le asignamos como valor la cadena plátano y nosotros no queremos que la P esté en mayúsculas y la queremos pasar a minúsculas, e intentamos hacer esto, decirle, pues fruta en la posición 0, que es la posición de la P mayúscula, en vez de que esté la P mayúscula, quiero que le asignes la P minúscula. Si intentamos hacer esta operación, Python nos va a mandar un mensaje de error y nos va a decir, hey, la cadena no soporta cambios, ¿sí? No puedes hacer cambios en una cadena. Es lo que nos está diciendo este error. Entonces, para hacer este cambio, lo que podríamos hacer es mi variable fruta la mando toda a minúsculas con la función lower. Y este valor o el resultado de esta operación lo voy a asignar a la variable X. Y la variable X ya es una nueva cadena y va a contener la cadena tal y como yo la quiero, que es todo en minúsculas. Muy bien, pues entonces las cadenas no pueden ser modificadas. Las listas sí, las listas son modificables. Y nosotros podemos cambiar un elemento de una lista utilizando su índice. Por ejemplo, si nosotros tenemos los números de la lotería en una lista, 2, 14, 26, 41, 63, la imprimimos y nos va a imprimir los valores que están en nuestra lista loto. Y luego le decimos, yo quiero que lo que tenga
la lista loto en la posición 2, recordamos que esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. En la posición 2, o sea, este valor, quiero que lo quites y que asignes en vez de eso un 28. Yo vuelvo a imprimir loto y me voy a dar cuenta que este valor ha cambiado, ¿sí? Las listas son modificables, pueden ser modificadas. Python también nos proporciona una función para que nosotros podamos saber cuántos elementos tiene una lista. Y esa es la función len, que toma como parámetro una lista y nos va a regresar la cantidad de elementos que contiene esa lista. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra lista X y en nuestra lista tenemos estos elementos y nosotros le preguntamos a Python, hey, ¿cuántos elementos tengo en mi lista X? Lo hago con la función len y al imprimirlo me va a decir que tiene 4 elementos. Y efectivamente, tiene primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, ¿sí? Pero, de hecho, len nos da el número de elementos de cualquier conjunto o secuencia. Esto también puede ser una cadena. Por ejemplo, si tengo mi cadena saludo que contiene hola Roberto y yo le pregunto a Python cuántos elementos tiene esta cadena, me va a decir que tiene 12. ¿Ok? Entonces, len también me dice la cantidad de caracteres que tiene una cadena. Ahora, la función range. La función range nos va a regresar una lista de números que van a ir desde el 0 hasta el parámetro que nosotros le enviemos a range menos 1. Por ejemplo, si nosotros mandamos llamar range con el número 4, ya dijimos, va a regresar una lista desde el 0 hasta el número que le hayamos enviado menos 1. 4 menos 1, 3. Entonces nos va a enviar todos los números que hay entre 0 y 3. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, preguntamos, ¿cuántos amigos tengo en mi lista de amigos? Me va a decir que tengo 1, 2, 3, ¿cierto? Y luego yo puedo pedirle a Python que me haga una lista desde el 0 hasta la cantidad de amigos que tengo. Entonces, me va a poner una lista desde 0 y como amigos o la longitud de amigos vale 3, esto quiere decir que aquí en vez de len amigos, tengo un 3. Entonces, mi lista va a ir desde 0 hasta 2, porque recuerden que es el parámetro que yo pongo aquí menos 1. Y ese en este caso es 2. Entonces, yo podría mandar imprimir mi lista de amigos de dos maneras. Primero tengo aquí mi lista de amigos que ya vimos que tiene 3 elementos que tienen las posiciones 0, 1 y 2. Y entonces yo puedo decirle a Python, mira, por cada amigo que yo tenga en mi lista de amigos, imprímeme este mensaje. Y esta es una manera de hacerlo. Pero podría hacerlo también de otra manera. Podría, en vez de decirle a por cada elemento de mis amigos, decirle no lo voy a imprimir por elementos que tenga en la lista, lo voy a imprimir por la cantidad de amigos que tengo. Entonces yo puedo ir recorriendo sus posiciones. Ya sabemos que esto len amigos en este caso va a valer 3, porque tengo 3 amigos en mi lista. Y entonces lo que estoy diciendo aquí en realidad es for i en el rango de 3, haz lo siguiente. Esto es lo mismo que si pusiera for i
en mi lista que va desde 0, 1, hasta 3 menos 1. Haz lo siguiente. Y entonces voy a sacar al amigo por la posición en que se encuentra dentro de mi lista. Y luego voy a imprimir mi mensaje de Feliz Navidad para ese amigo. Las listas también pueden ser concatenadas, es decir, que podemos juntar dos listas que ya existan. Por ejemplo, si yo tengo mi lista A, que contiene los números 1, 2 y 3, y mi lista B, que contiene los números 4, 5 y 6, y yo utilizo el operador más entre este par de listas, lo que me va a dar es una concatenación de estas dos listas. De tal manera que si yo imprimo C, me voy a dar cuenta que C es una lista de los números que contiene A más los números que contiene B. Entonces es la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, una lista puede ser segmentada utilizando dos puntos. Por ejemplo, si yo tengo mi lista de números T, yo puedo querer solamente los números que estén entre la posición 1 y la posición 3. Aquí nada más hablando de posiciones hay que recordar que esta es la posición 0. Esta es la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo aquí le estoy diciendo que quiero desde la posición 1, o sea, va a empezar aquí. Y el segundo número que yo tenga me indica hasta dónde llega, pero no incluye esa posición, ¿ok? Entonces, si yo le digo que quiero hasta la posición 3, como esta es la posición 3, la lista que yo estoy agarrando es esta, ¿ok? Y entonces me va a imprimir 4112. Ahora, si yo hago esto, lo que le estoy indicando a Python, cuando no tienes nada de este lado, del lado izquierdo de los puntos, quiere decir que toma desde el principio, es lo que le estoy diciendo a Python, desde que inicie la lista hasta la posición 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta lista o esta segmentación lo que va a agarrar es desde la posición 0 hasta lo que haya antes de la posición 4. O sea, va a agarrar desde el 9 hasta el 3. ¿Ok? Cuando hacemos esto, cuando no ponemos ningún valor del lado derecho de este par de puntos, lo que estamos diciendo en este caso es, agárrame todos los valores desde la posición 3 hasta que termine mi lista. Entonces, lo que va a pasar es, va a agarrar desde aquí, desde la posición 3 hasta que termine la lista. 3, 74, 15. Y cuando nosotros ponemos algo como esto, dos puntos, y no hay nada del lado izquierdo y tampoco hay nada del lado derecho, lo que le estoy diciendo es, agárrame todos los elementos de la lista, ¿ok? Hay varios métodos que podemos utilizar con listas. Uno de ellos es el método type. El método type lo que hace es que nos va a indicar de qué tipo es una variable. Entonces yo pongo type x, como x es una lista, Python me va a decir, lo que tú me estás enviando es de tipo lista. Si yo quiero saber cuáles son los métodos que yo tengo disponibles para un objeto de Python, yo puedo poner la función dir y entre paréntesis le indico qué objeto es el que yo quiero saber sus métodos o conocer sus métodos y Python me va a imprimir los métodos válidos
para ese objeto. Si queremos saber más acerca de estos métodos, podemos entrar a esta liga y ahí vamos a ver un poquito más de detalle. Ahora, ¿cómo creamos una lista desde cero? Lo que hacemos es empezamos por crear una lista vacía y luego vamos agregando elementos a esta lista con el método append. Y entonces yo especifico un nombre para mi lista, que en este caso es mi lista, y le digo a Python que esta variable va a ser de tipo lista. Y luego, esto me va a crear una lista vacía. Luego, lo que voy a hacer es que con el método append voy a ir agregando los elementos de mi lista. Entonces, si yo pongo mi lista.append y en este caso le pongo la cadena libro, eso se va a agregar a mi lista. Si luego hago lo mismo, pero ahora le pongo el valor 99, también se va a agregar a la lista. Si yo imprimo mi lista en este momento, Python me va a decir que esa lista contiene la cadena libro y el valor entero 99. Y yo puedo seguir agregando elementos a mi gusto. Y la lista se mantiene en el orden en el que nosotros vamos agregando estos elementos. De tal manera que los elementos que voy asignando se van colocando al final de la lista. Python nos proporciona dos operadores para revisar si un elemento se encuentra en la lista, que es el operador in y not in. ¿Está o no está? Estamos preguntando. Y estos operadores nos van a devolver los valores lógicos true o false, verdadero o falso, dependiendo si el elemento está o no está en la lista. Y algo importante saber es que estos operadores no modifican la lista. Lo único que hacen es decir si el elemento se encuentra en la lista o no. Entonces yo puedo preguntar, 9, ¿está en mi lista números? Como el 9 efectivamente está en la lista, Python me va a devolver un true. Si luego yo pregunto, 15 está en mi lista números, como 15, si se fijan, no está en la lista, Python me va a devolver un false. Pero también puedo preguntar lo contrario. Puedo preguntar, 20 no está en la lista. Y como podemos ver que 20 no está en la lista, Python me va a devolver un true o un verdadero. Ahora habíamos dicho que la lista mantiene el orden de los elementos conforme estos fueron agregados. Pero una lista se le puede cambiar el orden, puede ser ordenada con la función o el método sort, que básicamente lo que le dice la lista es ordénate. Entonces, si yo tengo mi lista de amigos y mi lista contiene José, María y Julieta, y yo a esta lista le aplico el método sort, lo que está haciendo esta línea de código es decirle, lista amigos, ordénate, ocupo que estés ordenado. Y si yo vuelvo a imprimir mi lista de amigos, me voy a dar cuenta de que ahora los valores dentro de mi lista están ordenados. Y si ahora yo imprimo que contiene mi lista amigos en la posición 1, recordemos, posición 0, posición 1, posición 2, me voy a dar cuenta que ahora en la posición 1 está Julieta, cuando antes estaba María. Python contiene algunas funciones integradas o propias de Python
que pueden tomar listas como parámetros y que resultan ser bastante útiles. Algunas de ellas, pero no todas, son las funciones len, max, min, sum, ya. Por ejemplo, si yo tengo mi lista de números y al parecer son números enteros, y yo le aplico la función len, o a la función len le mando como parámetros mi lista de números, mejor dicho, entonces esta función me va a devolver cuántos elementos contiene mi lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente contiene 6 elementos. Si a la función max yo le mando como parámetro mi lista de números, entonces esta función me va a devolver el valor más grande que tiene mi lista. En este caso es 74, que es justamente lo que me está devolviendo. Si a la función min yo le mando como parámetro mi lista de números, la función min me va a devolver el valor más pequeño que se encuentra en mi lista de números. Como pueden ver, es el valor 3, que es justamente lo que me está devolviendo aquí. Pero también podría querer sumar todos los números. Si la función sum yo le mando como parámetro mi lista de números, lo que va a hacer es sumar todos los números que hay dentro de esta lista. Y esta suma en este caso me va a dar 154. Y esto me podría servir, por ejemplo, para sacar un promedio, donde yo puedo sumar todos mis números de un jalón sin tener que hacer ninguna iteración o sin tener que iterar entre los elementos de mi lista. Y luego simplemente le pregunto cuántos elementos tiene la lista, hago la división y eso me va a dar el promedio de los números que se encuentran en mi lista. Si yo tengo una cadena que es muy larga, yo puedo dividir esta cadena en partes más pequeñas utilizando la función split. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la cadena con 3 palabras y yo le aplico a esa cadena la función split, split lo que va a hacer es me va a buscar los espacios en blanco y los va a utilizar para separar la cadena original en partes más pequeñas. Entonces, si esta función o el resultado de esta función yo se lo asigno a la variable catLista y luego imprimo lo que esta variable contiene, me voy a dar cuenta que ahora catLista es una lista de cadenas, de las cadenas que contenía la variable cat. Si yo le pregunto a Python cuántos elementos tiene mi variable catLista, me va a decir que tiene 3 elementos, porque efectivamente catLista tiene 3 cadenas. Y yo le puedo preguntar también a Python qué elemento se encuentra en la posición 0. En este caso, en mi posición 0 se encuentra un con, que es justo lo que me va a devolver. Pero además, yo también puedo iterar los elementos de mi lista. Entonces, por ejemplo, pongo un for y le digo, por cada palabra que te encuentres en catLista, imprímeme la palabra. Y entonces me voy a imprimir con 3 palabras. Siguiendo con la función split, les mencionaba que split se sirve de los espacios en blanco para saber dónde va a ser las separaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo muchos espacios en blanco? A split no le importa. Split, todo lo que sea en blanco lo toma como un solo espacio en blanco y como un separador. Entonces, básicamente lo que está haciendo es algo como esto. Llega aquí, que es el principio de la cadena, y pregunta, ¿esto es un espacio en blanco? No.
Continúa. Espacio en blanco, no. Aquí, no. 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 ¿No? Sí. Ah, ok. Entonces, todo lo que está aquí antes es una cadena o es una pieza. Espacio en blanco, no me importa, lo ignoro. Espacio en blanco, no. Ah, ok. Entonces, comienzo a almacenar mi siguiente cadena o mi siguiente elemento. Espacio en blanco, no. Espacio en blanco, sí. Ah, entonces esto es una cadena y es mi siguiente elemento. Espacio en blanco, no. Espacio en blanco, no. Espacio en blanco, sí. Ah, ok. Esta es mi siguiente cadena. Espacio en blanco, no. Y como ya terminó, entonces esto último que tengo aquí también es otro elemento. Entonces, si yo a mi línea le aplico la función split y lo guardo en mi variable, etcétera, y luego imprime, etcétera, me voy a dar cuenta de que esta variable que contiene es una lista con 4 cadenas. Muchos espacios en blanco, ¿sí? Entonces, recapitulando, split lo que hace es que en el momento en el que encuentra un espacio en blanco, lo va a utilizar para crear la separación de las cadenas, ¿ok? Es lo que va a tomar como separación de cadena. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una cadena que no tiene espacios en blanco? Por ejemplo, esta línea que tiene primero, y aquí en vez de tener un espacio en blanco tiene un punto y coma. Y luego tiene segundo, otro punto y coma, y luego tercero y es la última. Entonces, si a esta línea nosotros le aplicamos la función split, ¿qué va a pasar con etcétera? Va a ser una lista que va a contener una sola cadena. Si yo le pregunto a Python, ¿cuál es la longitud de etcétera? Me va a decir que 1, porque tiene una sola cadena, ¿sí? Un solo elemento. Entonces, si yo quiero separar esta línea, lo que yo puedo hacer es, en vez de mandar el split sin ningún parámetro, le voy a mandar el split, pero le voy a especificar cuál va a ser el delimitador que yo quiero usar para separar mis cadenas. En este caso, yo quiero utilizar un punto y coma, porque eso es lo que a mí me conviene. Entonces le digo, quiero que me separes las cadenas, pero quiero que me busques los puntos y comas para hacer la separación. Entonces, ahora sí, vuelvo a hacer lo mismo a esta línea que tengo aquí. Le aplico el split, pero ahora especifico que mi separador es un punto y coma. Y cuando mando a imprimir mi variable, etcétera, me voy a dar cuenta que en vez de ser una cadena o una lista con una sola cadena, como había sido al principio, ahora tengo una lista con 3 cadenas, ¿sí? Porque ahora sí pudo hacer una separación. Y si yo le pregunto a Python cuál es la longitud de mi lista, me va a decir que mi lista tiene 3 elementos. Entonces, cuando a la función split no le especificamos ningún delimitador, split va a buscar por default los espacios en blanco. Pero si yo lo requiero, yo puedo utilizar cualquier otro delimitador. Simplemente debo de especificárselo como parámetro a la función split. En este ejemplo que vamos a ver aquí, no quiero que se preocupen ni por el abrir archivo ni por la estructura for, ¿ok? Simplemente quiero que vean cómo podemos utilizar cadenas y listas en un caso práctico. ¿Para qué podemos utilizarlas, ok? Entonces, tengo un archivo que se llama mbox-short.txt y en ese archivo almacené los datos de muchos correos. Vamos a verlo. Aquí está. Este es el archivo que voy a utilizar. Y quiero que se den cuenta que en este archivo, como les comentaba, lo que estoy almacenando son datos de correos. Aquí puedo ver quién me los envía. También puedo ver en qué día de la semana me lo enviaron, en qué mes, en qué día del mes,
en qué hora, minuto, segundo e incluso en qué año. Y tengo otros datos y aquí, como van a poder ver, son datos de muchos correos, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que saber de este archivo. Entonces, imaginemos que yo quiero saber en qué día de la semana me han estado llegando esos correos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a abrir ese archivo y voy a leerlo línea por línea. Cuando nosotros leemos un archivo en Python, esa es la manera en la que se lee. Se lee línea por línea. Cada vez que termina una línea, para Python es un elemento. Es como si fuera una lista de cadenas. Cada línea es un elemento de la lista, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir, para este archivo que estoy abriendo, y por cada línea que hay en el archivo, vas a hacer lo siguiente. A esa línea le vas a aplicar la función rstrip. Rstrip. Ok, esta función lo que va a hacer es, me va a quitar todos los espacios en blanco que yo pueda tener al final de mi cadena. A partir de aquí, todos los espacios en blanco que están de aquí, del lado derecho, me los va a quitar, me los va a eliminar para que no me causen ruido. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo es que estoy quitando todos los espacios en blanco que están del lado derecho de mi línea. Y luego le voy a preguntar si mi línea comienza con un from. Les recuerdo que tengo varias líneas y no todas, como pudieron observar, comienzan con from. Pero como yo quiero saber qué día me llegaron estos correos, yo estoy buscando las líneas que inician de esta manera, ¿sí? Entonces, esa es una forma de buscarlas para mí. Ok, tengo muchas líneas, pero yo sé que las que yo estoy buscando empiezan así. Entonces, le estoy preguntando, le estoy diciendo, si la línea no empieza con from, continúa. Entonces, si la línea no empieza con from, si esta sentencia es verdadera, lo que va a hacer es que se va a devolver acá y va a continuar con la siguiente línea, le va a quitar todos los espacios del lado derecho y va a volver a preguntar si la línea empieza en from. Si no empieza en from, entonces vuelve a regresarse y así consecutivamente hasta que encuentre una línea que comienza con from. Si la línea comienza con from, entonces esto o toda esta sentencia no se cumple y por lo tanto esta sentencia que está aquí, este continuo, no se va a poder ejecutar y lo que va a hacer es que va a seguir con estas otras líneas de código, ¿ok? Insisto, esto del for, continuo y abrir archivos, no se preocupen en este momento. Es solamente un ejemplo, ¿ok? Entonces, una vez que pasa ahí, una vez que encuentre una línea que comienza con from, ok, digo, esa es una línea que yo quiero. Entonces, esta línea me la vas a separar en partes. Entonces, aquí tengo cómo se vería. Esta es mi línea, es la línea que yo sí quiero, porque comienza con from, y luego le digo, sepárala en partes. Y si yo imprimo esta línea, voy a ver que palabras contiene una lista de las palabras que están en esta línea. Como no le mandé ningún separador, entonces me está buscando los espacios en blanco para separarme esta línea. Por lo tanto, este es un elemento, hasta aquí está otro elemento, aquí va a encontrar otro, aquí otro y aquí otro. Y este es otro porque de aquí para acá ya no hay nada. Que es justamente lo que yo tengo en mi lista de cadenas, como pueden observar. Entonces, una vez que ya tengo mi lista de palabras, de las líneas que empiezan con from, yo simplemente tengo que elegir la palabra que está en la posición 2. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. Si se fijan, palabras en la posición 2 me va a decir en qué día de la semana fue enviado el correo que yo estoy revisando. ¿Ok?
Ahora imaginemos que no solamente quiero saber en qué día de la semana se envió, sino que también quiero saber quién me lo envió. Entonces, vuelvo a agarrar mis palabras, que ya vimos que es una lista con las palabras que están en esta línea, y yo sé que el correo 01 está en la posición 1. Se lo asigno y ese es mi correo. Y ahí está. Email es igual a palabras en 1. Es esto. Bueno, pero ¿qué tal si no quiero solamente el correo? ¿Qué tal si quiero saber cuál es el dominio del correo que me enviaron? Entonces, ya tengo cuál es el correo completo hasta ahorita. Si ahora yo separo este correo y como delimitador le pongo el arroba, ustedes saben que del lado izquierdo del arroba tenemos el usuario y del lado derecho del arroba tenemos el dominio. Y así podemos saber de dónde fue enviado el correo. Y ahora yo solamente tengo que seleccionar la posición 1 de la última lista generada. Y esto me va a dar el dominio del correo que me enviaron. Entonces, como resumen, vimos que una colección es un conjunto de elementos que es asignado bajo un mismo nombre de variable. Vimos que la lista es un tipo de colección y que las listas pueden ser accesadas a través de los índices o las posiciones de sus elementos. Las listas, a diferencia de las cadenas, son modificables y hay varias funciones que tiene Python a las que nosotros le podemos mandar como parámetros las listas. Entre ellas la función len, min, max y zoom. Las listas también pueden ser segmentadas para seleccionar solamente aquellas partes que nos interesan de la lista. También hay varios métodos que podemos utilizar como el método split o el rsplit, etc. Y nosotros podemos ordenar nuestras listas con la función sort. Y también Python nos permite separar cadenas que son muy largas en listas de palabras. Nos vemos en el siguiente video.